Saludos futboleros, bienvenidos a este nuevo segmento de Miro Fútbol, en el que vamos a hacer un seguimiento del paso de River por el Mundial de Clubes. Hacer una serie que va a tener por lo menos 3 episodios, los partidos que ya están asegurados. Yo espero que sean 5, veremos si pueden llegar a ser incluso 7, dependerá de cómo le vaya al equipo del muñeco. Para este primer partido, que fue el debut en la competencia, el equipo de Gallardo tenía que enfrentar al rival en principio más fácil de la zona, el equipo Urawa Red Diamonds de Japón, que compartía el grupo con River, además de Inter de Milán y Monterrey de México. Para este encuentro, el entrenador decidió alinear la formación o el sistema que utiliza habitualmente, o en estos últimos partidos por lo menos. Alineó un 4-3-3, por lo menos a la hora de nombrar los jugadores o por las posiciones que suelen ocupar habitualmente, pero era un sistema bastante flexible, diría, ya que en defensa llegaba a ser un 4-5-1 por momentos, cuando el partido lo demandara, ¿sí? con el repliegue de los extremos por las bandas, sumándose al medio campo. Y en ataque, cuando terminaba de quedar totalmente desplegado, era directamente un 2-3-5 con los dos centrales, los mediocampistas y los laterales, dándole amplitud al ataque, sumándose constantemente y los dos en simultáneo, ¿no? Con esta idea de si uno pasa el otro tiene que quedar. Y los 3 delanteros cerrados, lo que daba que llegaban 3 jugadores por dentro, haciendo muy difícil la tarea defensiva, en este caso del equipo japonés. Los jugadores elegidos por Gallardo fueron Armani en el arco, en la defensa Montiel, Pesela, Martínez Cuarta y Acuña, una defensa íntegra de selección argentina. En el medio Enzo Pérez y a sus costados Castaño y Nacho Fernández, que fue por ahí la nota del equipo para el debut, la más llamativa. Y los delanteros fueron por las bandas Mastantuono y Colidio, mientras que de 9 empezó Driussi. En los primeros minutos la sensación clara era que el superior era River, como se esperaba, lo que la lógica indicaba. Se veía claramente una mayor capacidad técnica en los jugadores de River que en sus rivales, también una mayor disposición ofensiva, así la intención esta que les decía de jugar prácticamente todos esos minutos con 5 delanteros, con la incorporación de los laterales. Y así fue que generó algunas situaciones. La primera, recuerdo un buen giro de Driussi, que el remate me parece que pegó en el palo. Y en la siguiente, porque no hubo muchas jugadas claras de peligro, si bien se percibía esta superioridad de un equipo sobre el otro, un cambio de frente de Mastantuono para Acuña en este rol de delantero que decía recientemente. Y Acuña tiró un centro al área y uno de estos 3 que llegaban por dentro, por ahí Mastantuono un poquito más retrasado porque era el que había abierto la pelota para el otro lado, cabeció Colidio solo ingresando al área como si fuera un delantero centro y abrió el marcador. Creo que iban 11 minutos, pero seguro antes de los 15, que era, me imagino, el primer objetivo que se había planteado el equipo. Con el gol el equipo se notó más confiado, un poco más decidido para atacar, mientras que el equipo rival no lograba recuperar la pelota. River la movía de lado a lado y hubo algunos minutos en los que realmente se vio la superioridad que hubiéramos presumido antes de iniciar el torneo, diría incluso desde que se sortearon los grupos. En esos minutos, como digo, River fue muy superior, pero no llegó a ampliar la diferencia, quiero decir, en el resultado, por lo que no pudo capitalizar ese momento de gran dominio. Y a partir de ahí, de a poco, un poco creo que sentí como que se fue relajando el equipo en ataque, mientras que en defensa dejaba bastantes dudas. Cada vez que el equipo japonés intentaba avanzar, lo hacía prácticamente sin oposición, por una banda o por la otra. Hubo muchas jugadas en las que los defensores dudaron ante pelotazos o pelotas que perdieron en salida. Creo que
que era un llamado de atención ese final del primer tiempo. Había un rubio, diría, no recuerdo el nombre del volante o extremo japonés, que cada vez que agarraba la pelota encaraba, o las cosas salían como él las intentaba o las proponía. Y también creo que no menor en esos últimos minutos, en una de estas jugadas en las que quedó el equipo mal parado, Enzo Pérez recibió una amonestación que iba a ser bastante, creo yo, determinante para el planteo del segundo tiempo. Si bien en esos minutos no llegó a generar un gran peligro en el arco de River, estaba esta sensación de que la defensa no era segura, y las situaciones más claras que tuvo el equipo japonés fueron anuladas por offside. Por ahí que recuerdo un mano a mano de Armani que bueno, no valía, y un gol anulado en una clara posición adelantada en un tiro libre. Pero la sensación esa era que el 1-0 era una ventaja quizás insuficiente, o por lo menos no para relajarse. Para la segunda mitad, el técnico planteó 2 cambios de entrada, modificó el mediocampo, salió justamente Enzo, imagino yo, condicionado por esta amarilla que mencionaba recién. Salió también Nacho, que no tuvo un partido muy destacado en ese primer tiempo que le tocó jugar, y los que ingresaron fueron Mesa y Galopo para darle otra dinámica al mediocampo, y el que ocupó la posición de 5 más posicional fue Kevin Castaño. En la primera o segunda jugada de esa segunda mitad, un defensor o un jugador del equipo japonés cometió una falla de cálculo, diría. Creo que quiso pasarle la pelota a su arquero de cabeza hacia atrás, sin percatarse, o a lo mejor sin tomar los recaudos necesarios, porque estaba Driussi merodeando el área como cualquier delantero centro. El pase quedó corto y Driussi estuvo muy vivo para identificarlo, muy preciso para en su salto aprovechar esa falla y convertirla por gol, pero también muy desafortunado, si se quiere, porque en la caída de ese mismo salto y mientras la pelota ingresaba al arco y le daba una ventaja que sí podía darle otra tranquilidad al equipo, en su caída, decía, sufrió una lesión en su tobillo, me parece, por lo que pude interpretar, y pareciera que se perdería lo que resta de esta competencia. Que ingresó por él minutos después fue Borja, que tuvo alguna ocasión, apenas entró, tuvo una que remató mordido, recuerdo, y después creo que no muchas más ocasiones de gol, si bien tuvo algunas participaciones en el ataque. Que no vi muy participativos en esa segunda parte, en la mitad de la cancha, fue justamente a Mesa y a Galopo. Me parece que no tuvieron ni la capacidad de conducción o de tenencia de pelota, ni la fortaleza para recuperarla pronto, porque en esos siguientes minutos el equipo japonés volvió a hacer o a mostrar las mismas intenciones y capacidades que tenía en el final de la primera parte, y le generó algunas situaciones, incluido un ataque, un delantero que ingresó al área y Acuña, creo yo, torpemente se lo llevó puesto, le cometió una infracción dentro del área, como decía, y de esta forma, con el penal que Armani no pudo evitar, el equipo japonés volvió a ponerse con un gol de diferencia en el resultado y a generar otra vez esa incertidumbre con la que había cerrado la primera mitad. Este momento del partido duró 10 minutos más o menos, quizás 15, porque venía desde antes del gol del descuento. Y el equipo nuevamente volvió a mostrar dudas en defensa, lo que hace pensar un poco o preocuparse un poco por los próximos partidos que se vienen, ya que, como decía antes, en principio sería el rival más fácil de la zona e imagino que del campeonato, porque cualquiera que clasifique a los octavos o a los cuartos de final, en principio tendría que ser más difícil que este equipo que enfrentó en la primera fecha, pero no llegó a concretarse ninguna jugada, ni a generar realmente un gran peligro tampoco. Era más esta sensación que digo. Sin embargo, también un poco casi inesperadamente,
tras un córner, Mesa, que como decía no había participado prácticamente del juego y que tampoco es uno de los jugadores más altos del equipo ni de la cancha, pudo cabecear solo, como decía, tras la salida de un córner. El defensor que lo tenía que marcar lo miraba desde atrás y así con mucha tranquilidad consiguió el 3-1 y de nuevo esa calma, ahora creo yo más definitiva, que necesitaba el equipo. Pocos minutos después del gol, y creo yo algo que fue clave para que el partido se cierre con ese resultado, fue el ingreso de Piti Martínez por Colidio. Colidio me parece que fue el mejor jugador de River en el partido, y el que lo reemplazó fue el mejor de los que ingresaron en la segunda parte. Creo que Piti entró a hacerse cargo de la pelota, a hacerse cargo del juego, y con su participación o con su ingreso los minutos pasaron más favorables a River. Estas sensaciones de peligro que se sentían en la defensa ocurrieron menos, porque con Piti en cancha el equipo que tenía la pelota era casi siempre River, generando faltas o moviendo la pelota, ya sea en conducción él mismo o trasladando o jugando con sus compañeros, quiero decir, haciendo jugadas colectivas. Y ya a partir de ahí los últimos minutos fueron más parecidos a lo que se esperaría de un partido entre River y un equipo de Japón. Si bien en esos últimos minutos hubo alguna jugada, recuerdo, creo que en el minuto justo 45 o 90, un delantero que quedó solo tras una jugada por derecha, ingresó un delantero desde la izquierda, sería de la defensa de River, y quedó mano a mano con Armani, que pudo taparlo. Esta vez sí valía, tuvo su atajada del partido. Y la última jugada del partido también, que había sido una culminación muy buena, que terminó fallando Piti Martínez, quizás apresurándose, buscando su gol, que es entendible, ¿no?, en la última jugada del partido, y con el buen partido que había hecho él personalmente en los minutos que le tocó. Quizás la jugada tenía un pase más, él decidió rematar. Creo que no estuvo del todo incorrecta la decisión, más allá de que no haya conseguido el cuarto gol en el marcador. Bien, en definitiva creo que fue un buen partido de River, más allá de que tuvo momentos buenos y momentos malos, cosas buenas y malas. Cumplió, que era lo importante. En este partido, el que se espera que gane, al final tiene la obligación de ganar, o la presión, y siempre que hay que jugarlo los partidos, como se dice, River lo jugó, lo ganó, se llevó los 3 puntos que necesitaba. También lo beneficia un poco el hecho de que sus rivales empataron, entonces termina la primera fecha siendo el único con 3 puntos. Y creo, bueno, que cuando desplegó su ataque demostró todo el poder ofensivo que puede llegar a tener. Imagino que no tiene tanto que ver en este caso con el rival, porque es más virtudes de los jugadores de River que por defecto de los rivales, cuando puede desplegar este ataque con los 5 jugadores, como decía antes. Y queda obviamente el asterisco a corregir de la defensa, que viene siendo el punto débil desde hace bastante tiempo. En este caso, en la competencia específica que es la que estamos hablando, tiene un par de semanas como mucho para corregir todo, así que esperemos que de cara al próximo partido frente a Monterrey el equipo demuestre otras seguridades en defensa. En el 1 por 1, Armani creo que hizo un buen partido, cumplió las veces que le llegaron, las que valían y las que no pudo tapar el penal, que creo que si no fuera Armani no habría nada para decir. En su caso ya se hace un seguimiento específico, se remarca que no lo atajó, cuando creo que lo normal, o el que tiene siempre las de ganar, es el que patea en los penales. Fue un buen partido del capitán de River. En la defensa, Montiel por ahí no tuvo su partido más participativo, y sufrió con el rubio este que decía antes, cuando lo encararon por esa banda. Pero fue un partido, creo, aprobado de Montiel. Por ahí no tanto la saga central, vi más dudas en Pesela y sobre todo en Martínez Cuarta. Creo que Martínez Cuarta se le complica bastante cuando le toca jugar de 6. Le tocó reemplazar a Paulo Díaz y bueno, se notó que no es la posición en la que juega con naturalidad. En la banda izquierda, Acuña
como muchos laterales, o como muchos laterales buenos, tiene estas dos caras en las que cuando ataca genera mucho peligro. De hecho, 2 asistencias son de Acuña, el primer gol y el tercero, porque él ejecuta el córner del gol de Mesa. Pero en defensa también es bastante vulnerable, como decía en la jugada del penal, un poco torpe, y es también un peligro atrás, tanto como el que genera para los rivales cuando va para adelante. En el medio campo Enzo me gustó, creo que si no hubiera sido por esa tarjeta hubiera jugado el partido completo o de mínima más minutos. Hay que estar ahí pendiente también de alguna cuestión física, eso sí puede modificarse cuando cambie la dinámica del equipo rival. En el medio, Enzo creo que hizo un buen partido, que si no hubiera sido por esa tarjeta hubiera jugado más minutos seguramente. Sí, creo que hay que tener en cuenta su estado físico, su edad, que es natural. A la hora de enfrentar a otros rivales, eso sí puede influir o puede generar una diferencia, la dinámica del mediocampo de los otros equipos con respecto al que enfrentó ayer. A su lado Castaño me gustó, y también me gustó cuando quedó, si se quiere, a cargo del mediocampo como 5 defensivo, posicional. Creo que es un jugador bastante interesante el que tiene River ahí, que le puede aportar las 2 funciones, aunque seguramente se lo nota más cómodo cuando puede soltarse un poco más. Creo que tiene la fuerza y la inteligencia, diría, para poder hacer las 2 cosas. Nacho, bueno, como decía, no tuvo el partido más destacado, por ahí lo sufrió un poco. No me sorprendería si para el segundo encuentro le toca salir del equipo titular. Y en los delanteros, obviamente el foco estaba puesto en el Mastantuono, el foco no solo de los que somos espectadores de River o del fútbol argentino. Creo que el mundo futbolístico estaba pendiente o está pendiente de Mastantuono. En este caso no llegó a tener su partido más deslumbrante, incluso escuché cosas como que la duda de si está pensando en el Madrid o no. Yo creo que simplemente hizo un partido tranquilo. Aún así, el gol que abre el partido es una jugada que también inicia con él. Sigue teniendo, quiero decir, la injerencia en el equipo y en el resultado que viene demostrando de los últimos meses, y que es el que lo llevó a ese traspaso millonario que ya está concretado al Real Madrid. Por la otra banda, Colidio, como decía, me parece que fue el mejor en ataque, el más desequilibrante, el más claro. No solo porque fue el que mejor le salieron las cosas, sino porque también fue el que más y mejor intentó. Creo que bueno, fue un buen partido de Colidio. Y Driussi, bueno, venía haciendo un buen partido en el primer tiempo, logrando escaparse de obviamente una defensa con muchos jugadores, porque estas cuestiones que menciono siempre de la superioridad que se esperaba que hubiera entre un equipo y otro, el otro equipo también la esperaba y estaba preparado para eso, o por lo menos hizo su trabajo para tratar de contrarrestarlo. Y Driussi en el primer tiempo encontraba igual los espacios, se generaba su propia situación. Tiene, como decía, la capacidad de convertir en gol el error del rival en la primera jugada del segundo tiempo, pero bueno, con la mala fortuna de que también esa jugada fue la última del partido y probablemente de la competencia para él. Y los que ingresaron, bueno, Galopo, la verdad que bastante poco, no lo vi participar. Creo que al final recibió una amarilla y casi que por primera vez lo vi en cancha. Mesa algo parecido, primero en el medio, después como volante, porque cuando entró Pitti también él pasó a la derecha y se armó como un 4-4-2. En ninguna de las posiciones lo vi muy participativo, pero bueno, tiene no sé si decir la suerte, pero de participar y convertir el tercer gol, que también es determinante en el desarrollo del juego, no solo porque suman el resultado. Pero bueno, tiene ese asterisco a favor en todo caso. Después ingresó Borja, que decía no tuvo muchas situaciones para desaprovechar, tampoco generó mucho asociándose con los compañeros, partido bastante discreto del colombiano. Pitti, como decía, creo que fue el mejor de los que ingresó seguro, y me parece que después de Colidio fue el mejor de River también, teniendo en cuenta
la totalidad del partido. Muy buen partido de Piti, como decía, para hacerse cargo del equipo, de la pelota y del momento del partido que estaba viviendo. Y el último cambio, que creo que no lo mencioné, ingresó en los últimos minutos Casco por Acuña, en un cambio de lateral por lateral. Realmente no llegó a participar mucho como para evaluarlo. Bien, hasta aquí lo que dejó este primer partido del Mundial de Clubes para River. Lo vamos a estar viendo en un par de días cuando juegue contra Monterrey, en un partido que le puede significar ya la clasificación.